sé si, una consulta, no sé si puedo probar el compartir pantalla desde el... Ya estamos transmitiendo No, no hay problema, no hay problema. Ok. De acuerdo, buenas tardes con todos. Hoy día continuamos con la segunda mesa del octavo coloquio de filosofía latinoamericana. Esta mesa se titula Una incursión en la filosofía escolástica peruana. Integrado por los investigadores del proyecto Escolástica Colonialis, el coloquio Una incursión en la filosofía escolástica peruana se propone presentar algunos datos concretos sobre el debate de los universales desarrollados por el tomista Juan de Espinosa Medrano y el jesuita José de Aguilar, así como un acercamiento a la filosofía moral probabilista en el virreinato, teniendo como telón de fondo una visión panorámica del surgimiento de la Academia Limensis y el traslado nos permiten reflexionar en torno a la recepción de la filosofía que se importa con los conquistadores europeos y a dos debates de suma importancia dentro del ámbito nociológico y moral, además a partir del análisis de las al Nuevo Mundo. Estas intervenciones reunidas en este coloquio derivan del trabajo investigativo de los expositores en su calidad de miembros del proyecto Escolástica Colonialis y han sido acompañadas por traducciones del material estudiado y presentaciones en otros eventos internacionales. La primera ponencia que se presentará estará a cargo de Mirko Pretel García, bachiller en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coinvestigador del proyecto Escolástica Colonialis Perú, desarrollado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro de la Sociedad Internacional por el Estudio de la Filosofía Medieval, colaborador del proyecto Escolasticón, especializado en el estudio del desarrollo de la filosofía del Perú. Además, ha coordinado proyectos tanto para la Pontificia Universidad Católica del Perú como para la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Damos paso a su ponencia. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por permitirnos este espacio al actual presidente de nuestra Sociedad Peruana de Filosofía, doctor Rubén Quirós. Bueno, la ponencia preparada para el día de hoy se denomina La Translatio de los Cursus Artium y el nacimiento de la Academia Limensis. Los puntos de partida. La conquista española supone la implantación de diversos elementos culturales europeos, de los cuales rescato la translatio de la filosofía. Siguiendo a Alain de Libera, la filosofía griega hizo su primera migración hacia el oriente musulmán y luego efectuó su segundo traslado hacia el occidente cristiano, siendo París el principal foco de difusión y discusión filosófica durante los siglos XII al XV. Esta universidad nutrió a importantes humanistas y a los fundadores de la futura Escuela de Salamanca. De esta manera, sugiero una tercera migración, la que constituye su traslatio hacia el Nuevo Mundo. Ahora bien, es un traslado directo desde Salamanca, la universidad más importante durante los siglos XVI a XVII, y hay un traslado secundario desde París. Nuestra historia filosófica ningún dato aporta al respecto. La suposición más elemental es que la filosofía parte de Salamanca y de alguna otra universidad española, en este caso Alcalá de Henares, pues son los españoles los que llegan a conquistar estas tierras. Esto es parcialmente cierto. En efecto, son filósofos españoles los que llegan al recién fundado Virreinato del Perú, en 1542. Sin embargo, la revisión de las fuentes filosóficas primarias peruanas nos remiten a un universo filosófico tanto más amplio como más específico.
La filosofía llega al Perú desde 4 puntos específicos. España, de la Universidad de Salamanca y Alcalá, son las principales. De Portugal, desde Coimbra, regida por los jesuitas. Desde Italia, de la Universidad de Padua y Bolonia, así como México, del Colegio de México, regentados por jesuitas, y del convento de Tripetío, un convento agustino. Recuerden que no se había fundado en ese entonces aún ninguna de las universidades dentro de América. La referencia y discusión constante a lo indicado en el cursus Conimbricensis, dirigida por Pedro da Fonseca, o a lo esgrimido por Francisco Suárez, Domingo de Soto, Pedro Hurtado de Mendoza, Rodrigo de Arriaga, entre otras figuras españolas. El análisis y debate de lo postulado por Francisco Silvestre de Ferrara, de la Universidad de Boloña, muchos comentarios a la analítica de Aristóteles. Crisóstomo Yabelus, de la Universidad de Boloña, compendios sobre lógica. Giacomo Zavarella, de la Universidad de Padua, la gran obra lógica. O al esgrimido por Alonso de la Veracruz, sus comentarios aristotélicos, o lo dado por Antonio Rubio en su Lógica Mexicana, nos hacen constatar lo no restrictivo del conocimiento y trato filosófico, lo que implica un amplio universo filosófico en nuestro medio académico. Segundo punto, el surgimiento de la Academia Limensis. La filosofía, en tanto actividad académica, tuvo necesidad de un espacio para su desarrollo, por lo cual fue necesaria la erección de las instituciones donde fuese enseñada, estudiada, discutida y expresada. Hablamos de la Translatio Studiorum, esto es, el traspaso de las instituciones académicas, que se estudia, con sus estructuras y normativas, estatutos y constituciones. Tenemos como primeros centros a los noviciados de las distintas órdenes asentadas en las distintas ciudades. Empero, es con la fundación del estudio en general, la universidad, en 1551, a cargo de los dominicos, que se genera el espacio formal para la filosofía, puesto que la universidad obliga a contar con los colegios como centros de apoyo en los estudios de profesionalización. Es una herencia medieval. En nuestro caso, la Universidad de Lima, llamada luego de San Marcos, surge con la normativa de la Universidad de Salamanca, subyaciendo la distinción medieval de Universidad de Maestros, una herencia parisina, y Universidad de Estudiantes, importada desde Bolonia, a la que se sumó la intervención de las autoridades políticas locales en la medida que los estudios generales fueron solicitados e implementados bajo un triple título, comunal, real y pontificio, tal y como señala Luis Antonio Eguiguren en su Alma Mater. No se pueden dejar de lado los seminarios, centros de formación del cuerpo sacerdotal diocesano, que siguieron el modelo tridentino, esto es, con las prerrogativas del acuerdo conciliar que intentó adecuar la Iglesia Católica a las exigencias del siglo XVI. Hablamos de la Reforma. El conjunto de estas instituciones, con la posterior fundación de nuevas universidades y colegios, así como seminarios a lo largo del Virreinato del Perú, constituyen la Academia Limensis, siendo el centro formal de esta la Universidad de Lima o Universidad San Marcos. No obstante, serán varios los focos de desarrollo filosófico: el Colegio de San Pablo, el noviciado propiamente, jesuita, el Convento de San Francisco, dirigidos por los franciscanos, la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, de índole diocesana. Tercer punto, la translatio de los cursus a arte. La translatio implica el traspaso del sistema escolar, la escolástica propiamente, que imbricó tanto pautas de enseñanza, el modus docendi, con normas para la vida estudiantil, modus studiendi. La impronta la encontramos en el modus parisiense, que había calado en la enseñanza universitaria española y sobre todo en la Orden de Loyola al formular su Ratio Studiorum. No se debe perder de vista que el Renacimiento y el humanismo, asimilados por figuras españolas, impactaron en los estudia escolástica de Salamanca y Alcalá, por lo cual notaremos su repercusión en la Academia Limensis. Por otra parte, esta translatio tiene otro elemento imposible de disociar de la enseñanza y del estudio de la filosofía: el conjunto de temas a estudiar, cursus, que compila tanto un acervo de tratados, el corpus doctrinal, como una serie de líneas interpretativas, la sentencia.
que se organizan en un programa o alas de estudios registrados con las restantes pautas y normas de la vida universitaria, esto es, las constituciones y la Ratio Studiorum de los jesuitas. Encontramos en ellas implementemos una subdivisión, los planes de estudios de la Cátedra de Arte. Hasta donde me ha sido posible investigar, los programas solo difirieron en si implementaron o no los estudios de metafísica, pues todos registran las mismas materias para la Cátedra de Artes. Las materias eran divididas para ser estudiadas a lo largo de un trienio. Así, la universidad asignaba las súmulas al primer año, dialéctica o lógica al segundo y filosofía natural al último. Por su parte, los jesuitas, al igual que los franciscanos, habían establecido lógica para el primer año, que incluía las súmulas, filosofía natural para el segundo año, física y metafísica para el tercer año. Es la Constitución de 1584 de la Universidad San Marcos la que nos proporciona datos concretos del corpus doctrinal, el cual constituye una adaptación contextual de las disposiciones de las constituciones de la Universidad de Salamanca de 1561. El título noveno indica acerca de las cátedras de artes que existe una tripartición de los estudios y que se debía abordar las súmulas logicales de Pedro Hispano junto al corpus aristotélico como se anota. La cátedra de súmulas tendría que ver términos y propiedades de los términos, la famosa parva logicalia, los 2 primeros meses. Las proposiciones, el primer tratado, durante 2 meses. Los exponibles, es decir, proposiciones compuestas, y silogismos, durante 3 meses. Predicables y predicamentos, esto es, un examen en los textos de Porfirio, durante 3 meses. La cátedra de lógica indicaba solamente la lectura del Perihermeneidas y los analíticos primeros y segundos. No hay señal de la revisión de los tópicos y mucho menos de las refutaciones sofísticas, cosa que sí aparece en la Constitución de la Universidad de Salamanca. En cuanto a la cátedra de filosofía, vamos a tener nosotros el estudio de la física de Aristóteles, sus 8 libros por 6 meses, el de Generatione y Corruptione, así como el de Coelho. El de Ánima tampoco se registra dentro de la Constitución de San Marcos. Sin embargo, sí hubo, de todas formas, comentarios a ella. Es importante señalar, por otra parte, que en el plan de estudio sanmarquino no está dispuesta la cátedra de filosofía moral, aunque existe mención tangencial a su estudio en cuanto al bachilleramiento en artes. De acuerdo al plan de estudio salmantino, esta comprendía la lectura de los textos aristotélicos de ética, economía y política. Llamamos la atención sobre esto último debido a que se produjeron obras en la Academia Libensis que comprometieron estos saberes. Es el caso del Thesaurus Indicus, de Diego de Avendaño, que al abordar la problemática local del trabajo obligatorio de los indios, refiere cuestiones de política y ética, y también hace un uso del probabilismo, como luego se podrá apreciar con otra exposición. También está la obra de Pedro de Oñate, el de Contractibus in Genere, publicado en Roma, que aborda problemáticas económicas como políticas visibles en el Nuevo Mundo. En cuanto a la estructura de los cursus Artium, no existen fuentes impresas y manuscritas conocidas de los primeros 50 años de la actividad de la Academia Libensis. En el siglo XVII, el que nos proporciona las primeras fuentes para su estudio, sean impresas y manuscritas, y también porque existe un registro disperso e incompleto del cual nos han llegado solamente algunas obras hasta nuestras manos. Pero es gracias a esta revisión que podemos indicar que existen 2 estructuras en cuanto a la forma en que se redactaron los textos. La primera estructura respondió al modelo comentatorio con el cual llegó la filosofía, en los cuales se insertan fragmentos del corpus doctrinal a estudiar y luego se pasa a su esclarecimiento. Este es el caso del Cursus Artium de Fray Jerónimo de Valera, comparable con las obras de Domingo de Soto o las de Alonso de la Veracruz, quienes, aunándose a los humanistas, criticaron el desarrollo lógico anterior a ellos e impulsaron modificaciones en los contenidos. Esta primera estructura propia del siglo XVI, siguiendo en parte a Walter Regmo en cuanto a la translatio de modelos de estudio de la lógica, podemos denominarla estudia escolástica, en oposición a una estudia humanitatis. Con la denominación de estudia humanitatis me refiero a la reordenación humanista y principalmente retoricista que imprimieron Rodolfo Agrícola y Pedro Ramo a lo largo de los cursos de artes y que tuvo gran acogida en Francia, Alemania, Italia, Suiza y Holanda, mientras que la
Estudia Escolástica está contenida las modificaciones que se implementaron al acoger las críticas de los humanistas al modelo escolástico silofístico, los mismos que serán recogidos por la escuela jesuítica e implementada en los reinos católicos. La segunda estructura responde a un modelo expositivo y analítico, también de reforma propia al siglo XVII. Igualmente, esta estructura se enfrenta a otro grupo de opositores, los neoteóricos o neoteóricos, quienes tomaron a la lógica como un método de descubrimiento y dejaron de lado el análisis formal. Tenemos el empirismo baconiano y el racionalismo cartesiano, llevando nuevos derroteros al ideal educativo de los Studia Humanitatis, que propiamente se ha rubricado como filosofía moderna. Este nuevo modelo escolástico podemos denominarlo, siguiendo a Daniel Novotny, filosofía escolástica barroca, que contiende con dicha filosofía moderna que todos conocemos. Recordemos que barroco es una categoría que enuncia la forma en la cual fueron expresadas diversas manifestaciones culturales, literatura, arquitectura, escultura, pintura, música. Entonces, ¿por qué no en el campo de la filosofía? Puesto que su irradiación supera límites geográficos y políticos. En ambos casos mencionados tenemos una tripartición del cursus y la impronta de la lógica terminista. Por un lado está la composición catedrática, esto es, la que contempla el conjunto de cátedras establecidas para el cursus Artium, es decir, las súmulas Lógica y Filosofía, como es el caso del jesuita Peñafiel, pues este filósofo reunió en el tomo primero las súmulas y la lógica, mientras que en los tomos segundo y tercero los dedicó a la filosofía natural. De otro lado encontramos la división trienal por materias de lógica, física y metafísica. Sin embargo, no se aborda el texto metafísico aristotélico, sino que se hace un estudio del ente y sus atributos. Esto como consecuencia del ordenamiento suareciano en sus disputaciones metafísicas. Redactan sobre esta estructura Jerónimo de Valera, quien hace alusión a su metafísica al tratar sobre los universales. Igualmente lo hace Spinoza Medrano en su metafísica al tratar sobre las precisiones objetivas. A modo de conclusión, podemos indicar entonces que la filosofía que se traslada a la Academia Limensis parte de 4 puntos específicos: España, Portugal, Italia y México. El surgimiento de la academia corresponde al espacio académico pertinente y que tuvo como centro formal a la Universidad San Marcos, pero cuyos ejes gravitatorios son diversos: el convento de San Francisco, el noviciado de San Pablo y la Universidad de San Antonio Abad del Cusco. La producción filosófica responde a las exigencias de su contexto, pudiéndose observar 2 grandes líneas: el modelo comentatorio y el modelo expositivo y analítico. No cabe duda de que se necesita una mayor profundización en los estudios sobre este periodo aún nebuloso. Estamos aún en el inicio. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Milko Pretel por iniciar esta mesa temática. Ahora daremos paso a la ponencia de Joan Manuel Abril, miembro del proyecto Escolástica Colonialis. Joan Manuel Abril, ¿puedes iniciar con tu ponencia? ¿Dónde está? Se me fue la señal. Esto. Y la cámara, ¿dónde está? Bueno, buenas tardes. Yo voy a presentar a Spinoza Medrano, también conocido como Luenderejo, un autor cual ya tenía varios textos como Apología a Góngora, creo que es el más conocido, pero voy a abocarme más a su trabajo sobre filosofía atomista, especialmente al libro 2, que es el Tratado de las Universales. Spinoza Medrano, rescatando a Platón de la Edad Media, una solución al problema de los universales. El siguiente trabajo busca mostrar la respuesta que da Spinoza Medrano sobre el trabajo de los universales.
Para ello, el trabajo se subdivide en dos partes. La primera, donde se hablará de cómo ese Medrano logra conectar las ideas con los universales, logra conectar las ideas con los universales, entendido como el ser de las esencias, como nos aclara Walter Redmond. Sin embargo, sin descuidar el hecho de la existencia de Dios. En un segundo momento, se hablará de cómo los universales abstractos, entendidos como esencias, pueden causar a los universales concretos en los entes. De manera más concisa, se terminará explicando el universal en la representación y predicado, sin ahondar mucho en el tema, porque de hecho puede funcionar como una fuerte analogía. Sin embargo, antes de entrar al tema, es necesario explicar de forma sintética los conflictos que desea resolver Spinoza Medrano. El primero es que intenta salvar la verdad. Esto es claro desde el hecho que use justo la teoría de las ideas, las cuales permiten que la verdad permanezca al cambio. Y que además Medrano, a diferencia de los autores del medioevo, tuvo acceso. Cita al Parménides unas cuantas veces. Después, también se hace evidente en su crítica nominalista que apunta a un olvido de la realidad. Y por ende, según una realidad que en donde asienta la verdad. Esta termina siendo relativa al sujeto. Y, o sea, no más que los nominalistas tienen que ver con eso. Lo cual, para Walter Redmond, menciona como psicologismo, palabra que no emplea nuestro autor. Por último, se también reconciliar la postura que pone Aristóteles en contra de las teorías de las ideas. Según Medrano, producto del conflicto entre el neoplatonismo cristiano de San Agustín y sus seguidores y la postura más aristotélica representada por el tomismo y el nominalismo. Entonces, para empezar a hablar de los universales, hay que recordar cómo proceder las preguntas de la Isagogia de Porfirio. La primera, si los universales existen en la naturaleza. Si los universales existen en la naturaleza. La primera, si los universales existen en la... La primera, si los universales existen en la naturaleza o son una ficción concebida por la mente y el entendimiento. La segunda es, si existen en la naturaleza, ¿son corpóreos o incorpóreos? La tercera es, si están en las cosas mismas o separadas de ellas. Por lo dicho hasta ahora, podemos ver que a la primera respuesta sería que no son una mera ficción del entendimiento, como se pondría los nominalistas, porque eso nos llevaría a negar la realidad. La respuesta a las últimas preguntas son justamente lo que nos invita a resolver el presente trabajo. Las ideas platónicas versus los universales aristotélicos y Dios de por medio. Ante la segunda pregunta es justo donde surge esta convergencia entre el grupo de San Agustín y sus seguidores y los tomistas y nominalistas, que Medrano aduce como un malentendido. O sea, este problema sería que Medrano tuvo un malentendido. Este malentendido suponía que Platón rechazaba la existencia de los universales en los singulares, suponer que las ideas subsisten separadas de las cosas. Sin embargo, como dice Medrano, la posición de que las ideas estén separadas de las cosas singulares debe entenderse de las naturalezas abstraídas en el sentido de una abstracción según su ser esencial, no de otra abstracción, a saber, su ser existencial. Esto quiere decir que no son una abstracción actual, efectuando desde el sentido, sino de forma virtual en el entendimiento como un ser de la esencia separada de la cosa, como siendo desde la eternidad. La naturaleza tomada en su ser esencial, como diría más adelante en el texto. Por esto, Spinoza Medrano va a entender a los universales como existiendo desde la eternidad, porque al dividir la abstracción en dos, le permite organizarlos como separados por dos modos de ser, el ser esencial y el ser existencial. Pues si existe o no existe un hombre, ha sido válido desde la eternidad. Es decir, el hombre es un animal como 2 más 3 son 5, y todas las demás proposiciones necesarias y esenciales.
Así es como los universales del lunarejo, como indica Redmond, se reducen a principios formales y finales, en el orden inteligible y metafísico, pero evidentemente no en el orden físico. No obstante, esto crearía dos problemas, uno filosófico, cómo estos subsisten en las cosas, y otro teológico, cómo estos pudieran haber existido desde la eternidad junto con Dios. ¿Él los creó o son increados? La primera pregunta, Medrano vuelve sobre Platón en el texto de Parménides, en el que menciona que el ser es la participación de la esencia. Con el tiempo, esta será. Esto es una diferencia es una diferencia temporal. Esto permite organizar las modalidades en el ser y el ser existencial y el ser esencial. Esta idea permite también suponer, como lo hace Medrano, la existencia de dos modos de ser, en tanto un ser esencial y un ser existencial. Dos modos que dejan comprender que podemos decir todo lo existente es desde las esencias, pero no todas las esencias tienen que existir. Por ejemplo, podemos hablar de un dinosaurio no descubierto. Aunque no haya un ser en la existencia, que este no esté existiendo no significa que no haya la esencia de este. Lo mismo que podemos aplicar a predicados pretéritos, podemos suponerlos para predicados futuros. Aunque estos no se vayan a actualizar nunca, estas siguen siendo actuales desde la eternidad. Como dice Medrano, las esencias o cualidades de las cosas han sido algo actual desde la eternidad, pero no los singulares. Entonces vemos que el ser de las cosas está en la existencia como un modo de ser de la esencia. Citando a Domingo de Escandría, naturalezas es la idea de las cosas singulares que incluyen esa naturaleza dentro de sí. Probablemente la cita también es de Medrano, citando a Domingo de Escandría. Esto quiere decir que las ideas también pueden ser entendidas como naturalezas y por ende subsistir en los individuales tanto como en los universales, solo en dos modos distintos. Este paso de la naturaleza del ser de la esencia al ser de la existencia queda por voluntad divina. Pero como explicamos arriba, esto crea un problema teológico. ¿Cómo pueden existir estas cosas desde la eternidad con Dios? Pero al menos que podamos responder estos pero al menos podemos haber respondido las preguntas 2 y 3 del Isaúen. Esto es que los universales existen fuera de la cosa, desde el ser de las esencias y dentro del ser de las existencias, compartiendo una misma naturaleza, tanto en lo corpóreo dentro de sí como en lo incorpóreo. Vemos pues que las esencias existen inmutables desde la eternidad, pero esto es un argumento contrario a las posturas de un realismo fuerte que suponían que las ideas existen en la mente de Dios, porque una idea así no tiene las ideas fuera de Dios, sino que las pone en Dios y en la voluntad de su creación, una postura que no suponga tal contraste, o sea, que las ideas estén en la mente de Dios puede ser declarada de herética. Sin embargo, a pesar de la poca claridad y la respuesta en 2, 6, 53 de filosofía tomista, podemos decir que estas son eternas porque Dios crea este arquetipo, no viendo las esencias existentes, sino representando este arquetipo divino que de la idea que de una forma abstracta, aunque no lo especifique. Se puede entender como, aunque no lo especifique, siendo representando el arquetipo divino, aunque no lo especifique, se puede entender como la mente divina viene hacia sí misma en la propia eternidad y produciendo las existencias en esta reflexión, contemplando las mismas esencias eternamente, como diría en el 56. Llegando a este concepto al universal, en causar es mirar las cosas como Dios en efecto de este es causa común, pero esto siendo producido por la voluntad divina. En otras palabras, por un lado, va la realidad metafísica de estas en la mente divina eterna, pero no como lo pensaron los neoplatónicos, sino como el ser, las esencias y la equidad. Esto es que el ser de las esencias contiene los predicados esenciales desde la eternidad en la autoconciencia divina. Por lo mismo, no hay una idea de Pedro, Juan, sino una idea de humanidad en ellos, que es la naturaleza que está en ellos, en la existencia. Universales como representación y predicados. En realidad, Medrano no toca mucho este tema, pero sí menciona que las representaciones existen en la conveniencia o semejanza de los singulares. Esto es el entendimiento abstrayendo de los singulares algo formalmente uno. Esto hace que los universales se identifiquen con los singulares en el orden de existir, y lo cual es patente por el uso de la abstracción.
El ámbito predicativo es producto de inferir de estos entes de razón predicados esenciales. La curiosa respuesta que da es que, de hecho, pareciera que la lógica pareciera poner a la lógica como existiendo realmente, para que se puedan dar estos predicados, dado que la misma contempla la esencia siendo. Pero para tal caso, la mente humana pareciera proceder de una manera análoga a la divina, solo que no tiene todas las esencias, sino que solo puede operar con las que conoce y se representa en las existencias singulares. Y básicamente sería eso, es simplemente para dar una última expresión para que se entienda de manera más concreta, es que es básicamente se entiende, para entenderlo más sencillo, es entender esas esencias como números que siempre están ahí, que son inmutables. Creo que es una forma sencilla de entender los universales en el grado, como el predicado de 2 más 2 es 4. Siempre va a ser 2 más 2 es 4. Eso es todo. ¿Dónde está esto de guitarra? Muy bien, muchas gracias, Joan Manuel Abril. Te agradecemos por tu participación y continuamos ahora con la ponencia de, Jean Luis Arana, miembro del proyecto Escolástica Colonialis. ¿Puede comenzar con su ponencia, por favor? Buenas tardes, gracias Maricielo. Bueno, es un gusto estar acá en esta mesa, en este coloquio, muy interesante, sobre todo porque estamos reflexionando sobre la filosofía peruana, ¿no? Barroca. Entonces, bueno, vamos a comenzar. La ponencia de hoy se trata sobre el universal in essendo. Vamos a ver sobre la disputación primera, la sección 1 del tratado 3 de la lógica que corresponde al tomo 1 del Cursus Philosophicus Dictatus Lime, del padre jesuita José de Aguilar, 1652-1708. Es interesante y reconfortante también poder hablar sobre un filósofo limeño de la filosofía barroca, ¿no? Al ser yo también limeño, digamos, hay un sentimiento de empatía también que no lo hay cuando estudias de repente a un filósofo antiguo o del viejo mundo. Bueno, el problema de los universales es un estudio pues antiguo, es un problema ya tratado, podría decirse, o iniciado desde Platón. No es un problema menor, sino que trata sobre lo que se le conoce como el universal, ¿no? Platón ya, digamos, plantea de alguna manera básica esa cuestión, y en esta breve presentación vamos a ver cómo así Aguilar considera al universal propiamente, ¿no? Es el universale in essendo. Esa traducción es una traducción del grupo Escolástica Colonialis, que ya tenemos algunos años investigando sobre él, y de alguna manera es inédita porque no hay un libro que haya sido publicado formalmente sobre el estudio de José Aguilar. Entonces, la pregunta es sobre los universales y nos traslada pues a América, digamos, como dice Redmond, al siglo de oro de la escolástica. Ya desde los griegos y luego Boecio tomó la posta, digamos, formulando la pregunta por los universales de una manera un poco más concreta. Y Aguilar la recibe en el Nuevo Mundo de una manera mucho más depurada, partiendo ya de las disquisiciones entre tomistas y escotistas. Entonces la pregunta de los universales propiamente puede ser formulada de esta forma. Los términos universales poseen una existencia independiente y real que equivale a la multiplicidad de individuos que designan, o solo existen los individuos y los universales serían convenciones o puramente nombres. Digamos que hay una serie de posturas frente a esto. Las más clásicas son las de Platón y Aristóteles, y también las más, digamos, las iniciales, ¿no? Para Platón, también, como se conoce, digamos, las ideas, formas, eidos, eran realidad universal de las cosas particulares que participan de aquellas en mayor o menor medida.
digamos, el eidos subsiste, es eterno, digamos, y sirve de modelo hacia el mundo material que va cambiando, ¿no? Eso, digamos, es ampliamente conocido. Aristóteles, en cambio, bueno, las causas eran formales, ¿no? Y que se encuentran en las cosas, ¿no? Materiales. Sin embargo, la universalidad todavía era la esencia de algo. Por ello, se le concebía como una realidad, ¿no? Hay un cierto realismo moderado en Aristóteles. Otros lo interpretan como alguien más representacionalista, pero digamos hay distintas interpretaciones en torno a ello. Porfirio se dio cuenta de que lo universal podía tener en cierto sentido un estatuto ontológico, ¿no? Lo que llevó a plantear propiamente y explícitamente el problema de los universales, del cual sin embargo no se ocupa en un sentido ontológico, sino lógico. Luego Boecio decidió abordar la cuestión en la Edad Media e introdujo el problema de manera interesante en su comentario La Isagoge de Porfirio. Así entonces explica cuál sería la naturaleza de los universales. Desde un punto de vista nociológico, donde el universal se puede dar en la trascendencia de lo ontológico en el ámbito del intelecto a partir del movimiento que se inicia al conocer. Esto es bastante interesante. Voy a citar a Boecio para un poco entender su postura, que es una postura del cual parte formalmente este problema o se plantea. Y no otra cosa, dice Boecio, debe pensarse que es la especie, sino un pensamiento reunido de la similitud sustancial de individuos disímiles en número, y la del género un pensamiento reunido de la similitud de especies. Mas esa similitud, cuando está en los individuos, es sensible, cuando está en los universales, es conceptual. E igualmente, cuando es sensible, permanece en los individuos, cuando es entendida, es universal. ¿Cómo se interpreta esta cita? Para Boecio, el universal subsiste en las cosas sensibles, pero se entiende más allá de ellas. Esta conclusión abrió un gran debate que decantó en posiciones realistas, siguiendo al doctor Sutil, ¿no?, Duns Scoto, realistas moderadas con el doctor Angelicus, Tomás de Aquino, y nominalistas con Guillermo de Oca, ¿no? Luego de ello, la reflexión sobre el problema de los universales se trasladó a América, donde los escolásticos, a diferencia de los modernos, digamos, siguieron este camino, ¿no?, aunque poco escuchados por los europeos, siguieron tratando dichos temas y recogieron la cuestión sobre todo desde la lógica y el lenguaje propiamente medieval, aportando con ello nuevos aspectos que no se encontraban, por lo menos de forma explícita, en el corpus aristotélico. Acá hay un debate porque se dice que puede haber una cierta originalidad de los americanos, ¿no?, de los latinoamericanos, con respecto a los europeos. Otros dicen que no, que siguieron pues repitiendo lo mismo, y entonces es un debate bastante interesante y candente entre varias posturas. Entonces, finalmente, ¿qué es pues el universal?, ¿no? Después de haber hecho esta pequeña introducción hacia el problema mismo, esta pregunta pues sale a flote. Partiendo de Aristóteles, ¿no?, conocido en la Edad Media y también por los escolásticos barrocos como el filósofo, el universal es común, ya que universal se denomina a aquello que por naturaleza pertenece a una pluralidad. Esto está en Metafísica, libro 7, capítulo 13. Es curioso que Aguilar parte de Aristóteles, lo cita, y cita una serie de definiciones encontradas más que todo en la metafísica y en el de interpretación. A esto, Aguilar formula su propia definición, que es, digamos, la cita central de esta ponencia. Está, bueno, en latín y la traducción que hemos hecho en el grupo. Y digamos, vamos a leerla o a dedicarle un poco en su lectura, porque pareciera que Aguilar sigue a Aristóteles, pero de alguna forma se desprende de él también. Hay una cierta desviación que podría acarrear una sugerencia bastante interesante. Entonces, el universal, que se halla y recibe tal denominación por lo uno, ya que siendo uno se aplica a muchos, y este es doble, complejo e incomplejo. El universal complejo es cierta proposición afectada por el signo universal. Por ejemplo, esta: todo hombre es viviente. El universal incomplejo es una entidad simple, no obstante, que refiere a muchos como animal.
es interesante que Aguilar está tomando una concepción doble del universal. Vamos a ver qué significa eso también, ¿no? Digamos, propiamente esta es la elaboración de Aguilar. Veamos algunas definiciones que parten también de Aristóteles y Aguilar, digamos, cita y reformula. Principalmente están en la metafísica y en el de interpretación. Entonces, en primer lugar, Aguilar, digamos, recoge esta definición de Aristóteles diciendo que el universal es lo que es apto para ser en muchos. Por otro lado, también el universal es lo apto para predicarse de muchos. Por otro lado, el universal es lo uno en muchos a causa de los muchos. Finalmente llega a decir que el universal se puede entender en dos sentidos, sentido metafísico y sentido lógico. Entonces, el universal metafísico es lo uno apto que es en muchos, y el universal lógico es lo uno apto que se predica de muchos. Teniendo en cuenta estas definiciones, Aguilar explica un poco más y quiere ahondar en el asunto. Y entonces dice, vamos a tomar esta definición, universal est unum aptum esse in multis. Y va a explicar, ¿no? Encuentra necesario decir qué es lo uno. Unum es la razón común, es decir, lo que se encuentra en varios, ¿sí? Explicación de Aguilar. Así el universal requiere de la unidad no solo en la palabra, como afirman los nominalistas. Esto lo he puesto entre paréntesis, que está entre paréntesis también en el libro de Aguilar, y que me parece muy importante hacer la acotación. Entonces, leamos de nuevo. Así el universal requiere de la unidad no solo en la palabra, sino unidad en la cosa significada por el nombre. Como la palabra animal es universal y es una. De mismo modo, la cosa significada por la palabra es una por conveniencia en lo que es inferior. Lo mismo sucede con la vida sensible que se encuentra en dos personas, donde no son ni análogos ni equívocos, sino solamente unívocos los universales. Esto es bastante interesante porque la interpretación de este pasaje podría abrir, digamos, un nuevo horizonte de interpretación hacia una postura intermedia entre un conceptualismo y un nominalismo, digamos, ¿no? ¿Por qué Aguilar dice ut nominales aserunt? Esto indica claramente que él no se está incluyendo dentro del grupo de los nominales o los nominalistas. ¿Quiénes eran los nominalistas? Los jesuitas, que, digamos, bueno, eran popularmente conocidos como nominalistas porque seguían la escuela nominalista en la que pensaban que el universal no existía, solo existía la cosa, el ente, y digamos que la palabra solo era un nombre. Aquí Aguilar, de manera interesante, está de alguna forma apartándose, porque si no hubiera colocado el verbo en primera persona plural, pero lo está colocando en tercera persona plural, lo que significa que está designando al grupo de nominalistas. Sin embargo, es posible que haya un acercamiento bastante próximo al nominalismo también en Aguilar. En la segunda parte de la definición, dice universale est unum aptum esse in multis. La segunda parte es aptum esse in multis. Apto es que es en muchos. Que es puesto como especie, designa que el universal requiere una verdadera y real pluralidad en la misma razón, en la cual es uno, de donde en general se dice uno y múltiple. Entonces aquí está la connotación doble. Y lo interesante es que se dice uno y múltiple. Eso es también lo que recalca Aguilar. Y para explicar esto, digamos, tenemos esta cita textual, traducida también, que dice lo siguiente. Como por ejemplo, el animal en la razón es un ser viviente por lo sensible, en la que es uno por reunión, pero realmente múltiple en los aspectos inferiores. En efecto, es distinta la vida sensible que se da en el hombre a la vida sensible que se da en lo irracional. La naturaleza divina se aparta de esta multiplicación, pues no es universal. Esto debido a que, aunque existiese una comunidad en el interior de la persona divina, sin embargo no es múltiple, sino ella misma. Y podría pensarse también que lo es al mismo tiempo y en el mismo sentido. Esto puede verse de esta manera.
Ni el alma está en múltiples partes corpóreas, ni la misma blancura de la divinidad se sitúan en dos sujetos, porque ni el alma ni la blancura son multiplicadas en razón de la blancura y del alma en las cuales está la unidad. Una cosa ciertamente es ser uno y múltiple, y otra cosa es ser uno en sí, y al mismo tiempo ser o en muchas partes del sujeto como el alma, o en muchos sujetos como la blancura. Entonces, esta cita es también ilustradora, ilustrativa, porque nos acerca a esta concepción doble de Aguilar. Aguilar está pretendiendo darle una doble connotación a este universal. Esa connotación no es tampoco propiamente original de Aguilar. En Aristóteles también de alguna manera se puede ver esa doble connotación, pero vamos a ver al final cuál es lo marcadamente propio de Aguilar. ¿Qué sucede? Aguilar está poniendo a la razón, ¿no?, de esta unidad y multiplicidad universal que no puede fijarse solo en la cosa, sino también en el consenso, que designa con el nombre universal, por ejemplo, a la cosa, la cual siendo en sí una, no obstante en su interior se multiplica de la misma forma en que las cosas inferiores son muchas, en la razón superior. Es decir, hay una multiplicidad concebida por la razón en la palabra universal. Esto se explica de forma más ordenada de este modo. No hay otra razón a priori sino el consenso común, en el punto presente para que aquello que solo es significado con la palabra universal. Interesante también esta utilización de la palabra a priori, porque, digamos, también es utilizada posteriormente por los filósofos que se conocerán como los modernos. Sin embargo, los escolásticos ya utilizaban ese tipo de palabras y conceptos, los cuales eran ampliamente debatidos y profundizados. Finalmente, como conclusión, entonces, vemos que Aguilar nos presenta una concepción del universal que abre un panorama del mundo intramental. Eso es lo que un poco les decía para distinguirlo de alguna forma de Aristóteles, porque el mundo escolástico barroco ya está explorando una cierta, digámoslo así, ontología mental. Hay una concepción de una realidad en la mente. Y eso es interesantísimo porque si el universal tiene una connotación doble, tanto en la razón y en la cosa, entonces podemos decir que hay una esencia, pero que no es realmente, digamos, un realismo duro. Ya lo he Puesto que vaciado, amor. Voy a guardar esto allá en la alacena porque ya está concibe al vaciado, no lo universal utilices. como doble complejo e incomplejo. Además, el universal se dice uno y múltiple, pues es uno en la palabra, pero se multiplica en la razón. Esa es la idea, ¿no? Hay una doble concepción. Entonces, la razón permite el ingreso a un mundo intramental que se está ya discutiendo en estos tiempos. Entonces, que, digamos, no habrá que esperar mucho con los modernos tampoco para que se abra toda esta noción, o con los contemporáneos incluso, sino que ya los escolásticos barrocos estaban explorando esa vía de la razón. Bueno, muchas gracias. Graciela, tu micro está apagado. Ya, disculpen. Agradecemos la ponencia de Jean Luis Arana. A continuación daremos paso a la participación de Lizardo Silva Guevara. Él es filósofo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente está terminando sus estudios de maestría en la misma universidad. Es miembro del Grupo de Investigación Escolástica Colonialis, así como miembro de la Sociedad Internacional de Filosofía Medieval. Sus áreas de interés son filosofía medieval, filosofía del derecho y filosofía de la ciencia. Damos paso a su participación.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Voy a compartir mi pantalla para que se pueda ver qué es lo que yo voy a exponer ahora. Pues, a ver. Ya, a ver. Estoy compartiendo mi pantalla, sí. Bueno, no sé por qué tengo un problema con el compartir pantalla, pero no hay problema. Voy a exponer un poco sobre cómo es ese tema del probabilismo, ¿sí? Mi ponencia sobre la filosofía moral probabilista en el virreinato peruano. Bueno, yo quisiera empezar con la siguiente pregunta, sí, que es una pregunta que la tenía acá en el PPT, pero no he podido, pues, por razones técnicas, compartir, pero es esta, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos una disyuntiva moral entre, y tuviésemos varias posibilidades, y estas posibilidades solamente hubiese alguna que favoreciese más a la libertad y hubiese otra que más bien no favoreciese a la libertad? ¿Sí? Este tipo de disyuntivas han sido resueltas con distintos tipos de respuesta por la segunda escolástica, que es la escolástica que nosotros en el grupo de, bueno, de Escolástica Colonialis estamos investigando. Y pues una de las respuestas es la respuesta al probabilismo, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿qué es el probabilismo? El probabilismo moral es un sistema moral, ¿no? Que indica que en casos de duda es legítimo seguir la opinión que es menos probable, ¿sí? Con probable no me refiero a una cuestión de probabilidad. Lo que me refiero con probable es a una opinión que pueda tener una carga de justificación, o sea, que pueda ser probada. Viene de la palabra latina probatur, eh, pero en ese sentido, entonces, hay opiniones que pueden acercarse o pueden tener alguna carga de mayor verdad y otras opiniones que pueden tener una carga de menor verdad. ¿De dónde viene este problema y cómo se traslada al ámbito del virreinato peruano, que es en función de ese contexto en el que yo voy a responder esa pregunta? Bueno, para esto quisiera entonces considerar el origen de esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se origina? Bueno, San Agustín en el De Veritate, en la cuestión 17 y artículo 3, menciona lo siguiente: nadie está obligado por precepto alguno, sino mediante el conocimiento de dicho precepto, ¿no? Nadie está obligado a actuar por precepto alguno sin el conocimiento de dicho precepto, ¿sí? Este postulado lo va a considerar el autor español Bartolomé de Medina, quien en 1572 es un autor español dominico, que tiene algunos comentarios a la prima secunda de San Agustín y la parte tercera, bueno, de la Suma Teológica. Y pues Bartolomé de Medina va a considerar este postulado de Santo Tomás, de Santo Tomás, me había equivocado. Y pues va a decir lo siguiente, ¿no? Si hay una opinión que es probable, entonces es lícito seguir esa opinión. Sin embargo, también es lícito seguir la opinión opuesta, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que tenemos entonces dos opiniones morales, ¿no? Una que es, digamos, que tiene mayor nivel de probabilidad y otra que tiene menor nivel de probabilidad. Probabilidad no en el sentido, digamos, en el sentido del castellano, ¿no? Como entendemos probabilidad, sino en el sentido de que se puede probar, que se puede justificar, que se puede argumentar, ¿sí? Entonces, se puede seguir cualquier opinión probable, de acuerdo a Bartolomé de Medina. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una opinión probable? Bueno, Bartolomé de Medina propone dos condiciones para poder entender lo que es una opinión probable. Las dos condiciones son las siguientes. La primera es que sea una opinión mantenida por hombres sabios, personas sabias. Bueno, es, digamos, sensato esta primera condición, pero yo me voy a centrar en la segunda condición, que es la siguiente. Es una opinión mantenida por buenos argumentos, ¿no? Entonces ahí se entiende por qué o a qué se alude con seguir una opinión probable, ¿no? Una opinión probable no en el sentido de que sea una opinión que tenga probabilidad, sino una opinión que pueda ser probada. Y voy a, bueno, pasar a leer una parte de mi ponencia.
Así, la interpretación de Bartolomé de Medina sobre aquel pasaje da como resultado la acción de seguir una opinión probable, sin represión ni vituperación, por más que la opinión contraria sea aún más probable. Pero entonces, ¿qué se entiende por opinión probable? Bueno, como yo lo he mencionado, es una opinión que pueda tener, digamos, ser mantenida por un buen argumento. Pero tenemos entonces acá un punto, ¿no? ¿Por qué entonces en el origen del problema se pueden equiparar dos opiniones, tanto la opinión que es una opinión muy, digamos, más probable y otra opinión que es menos probable? Bueno, hay que considerar lo siguiente. Donde hay opinión, esto lo mantiene tanto Medina como todos los probabilistas posteriores, no hay certeza, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de opinión, estamos hablando de algo que excluye la certeza. Entonces, si estamos hablando de una opinión moral, no estamos hablando de una certeza moral. En ese sentido, cualquier opinión, por más probable o por más improbable que sea, no va a alcanzar nunca una certeza, o sea, un grado absoluto de argumentabilidad, un grado absoluto de justificabilidad, ¿no? En ese sentido, entonces, cualquier opinión, tanto la más probable como la menos probable, van a seguir siendo eso, opiniones que no alcanzan la certeza, ¿no? Entonces, no van a alcanzar el conocimiento. Hay que acordarnos que el conocimiento alude a ¿qué? Alude a la aprehensión de ciertos principios inmutables, ¿no? Pero la moral, al menos desde este autor, no es así. Y quisiera recalcar este punto, ¿por qué? Porque hay que considerar lo siguiente. Este autor viene de una tradición escolástica justo como los dos autores en los que yo voy a hacer alusión en un momento, que son Diego de Avendaño y Lope de Rodo, ¿sí? Y esta tradición viene a su vez de la tradición aristotélica, ¿no? Es digamos, un revival del aristotelismo en el medioevo. ¿Qué es lo que sucede? Que en el aristotelismo la moral está dentro de la esfera está dentro de la esfera no del conocimiento, no de aquellos, digamos, aquella aprehensión teórica de ciertos principios que son inamovibles, sino de aquello que es contingente, ¿no? Que puede darse de otra manera. ¿Qué sucede en el medioevo cuando el cristianismo más bien se acerca al aristotelismo? Bueno, sucede que la moral sí la ponen de alguna manera, o sí la encasillan, en la práctica al menos, con este tipo de conocimiento que es inamovible, que es teórico, teórico en el sentido de que es inamovible, que es absoluto, de que es su specie eternitatis, ¿no? Y entonces, ¿eso qué significa? Significa que tenemos, por ejemplo, ¿no? La ley eterna y la ley natural, y de estos dos derivan todo tipo, digamos, de disposiciones morales. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Bartolomé Medina y los probabilistas posteriores? Bueno, van a decir lo siguiente. La moral no se debe al carácter de necesidad. No hay una necesidad, digamos, y una certeza en ese sentido con respecto a las disquisiciones morales. Lo que tenemos entonces es una reconducción, y esto lo va a hacer Avendaño, una reconducción de la esfera de la moral, ya no a la esfera teórica, sino a la esfera de la contingencia, ¿no? De aquello que puede ser distinto. Entonces, esto sí, hay que simplemente considerarlo. Entonces, ¿cómo es que se traslada este problema al ámbito peruano? Bueno, hay que acordarnos que con la conquista, ¿no? Con el Imperio Romano Germánico, bueno, los españoles lo que hacen es también traer su cultura acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que en las universidades el modelo que se sigue es el modelo escolástico, es algo a lo que Milko ha hecho alusión hace un momento, ¿no? En su ponencia. Entonces tenemos este autor, ¿no? Diego de Avendaño, que es un autor jesuita de origen sevillano, y bueno, si bien es español, ¿no? De origen sevillano, pues radica acá en Perú, ¿no? Radica en Perú y tiene este historial, ¿no? Es docente de teología y filosofía en el Colegio Máximo de San Pablo, y bueno, también es docente de filosofía prima en la Universidad de San Marcos y en la Universidad de Chuquisaca. Ya, ¿por qué estoy mencionando a Avendaño? ¿No? Es un español que viene de Perú, ya. ¿Cuál es la relación? Bueno, Avendaño tiene este escrito que se llama el Thesaurus Indicus, ¿sí? ¿Qué es el Thesaurus Indicus? Bueno, son varios tomos, la verdad, el Thesaurus, y lo peculiar acá es que va a sostener abiertamente la defensa del probabilismo, ¿sí? ¿A cuál es el probabilismo?
es esta idea, ¿no?, de seguir la duda, que ante duda moral se puede seguir la opinión que es menos probable, porque toda opinión al final, digamos, tiene, no alcanza la certeza, ¿no? Todas son, digamos, de igual, igual es opinión finalmente, ¿no? Ahora, en el Tesaurus Indicus va a sostener la defensa del probabilismo, pero ¿de qué manera? Bueno, Avendaño es contrario a la opinión de que las normas del derecho indiano que avalaban el trabajo de los indígenas en las minas sean lícitas, puesto que son intrínsecamente improbables, ¿no?, según la naturaleza del asunto, en este caso el indígena como hombre para la libertad, pero también son extrínsecamente improbables, ¿no? O sea, son tanto intrínsecamente no probables y extrínsecamente no probables también. Intrínsecamente no probables, ¿por qué? Cuando yo me refiero a intrínsecamente no probables, lo que estoy haciendo referencia es a motivos que sean intrínsecos a la naturaleza del asunto, en este caso a la naturaleza del hombre indígena. Y cuando hablo de extrínsecamente no probables, me refiero con extrínsecamente no probables a motivos extrínsecos a la naturaleza del asunto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de por qué es intrínsecamente no probable, ¿no?, que seguir una opinión que avale el trabajo de los indígenas en las minas. Bueno, pues porque eso atenta contra su libertad, ¿no? Y los indígenas son, también son para la libertad, ¿no? O sea, y bueno, extrínsecamente no probables, ¿por qué? Bueno, puesto que son dañinos, ese tipo de trabajos atentan contra la salud, etcétera, ¿no? Entonces, tanto intrínsecamente como extrínsecamente tenemos este problema, ¿no? Y a partir del problema del trabajo en la mina, el trabajo indígena en la mina, es que Avendaño va a proponer su defensa del probabilismo en Tesaurus Indicus. Así aún se ponga la norma de la autoría, y esto es curioso, aún así Avendaño se oponga a la norma de la autoridad, la va a acatar, ¿sí? Hay que considerar también que en el virreinato tenemos, como herencia, digamos, de la lex romana, tenemos esta diferencia entre lo que es acatar y lo que es cumplir, ¿no? Acatar es tal vez hacer una reverencia a la ley, ¿no? O sea, ok, yo reconozco que tú eres la autoría y tú has puesto esa ley, ok, está bien, te reconozco eso. Pero también tenemos, por otro lado, el cumplimiento de la ley, y eso es distinto, ¿no? Esto del cumplimiento y el acatar la ley son dos cosas distintas en este momento. Entonces, por eso Avendaño, bueno, por ello en Avendaño encontramos una defensa hacia las opiniones menos probables, pues todas son igual de probables, pero no existe un desacato hacia la autoridad y su opinión. Eso es curioso, ¿no? Puesto que como toda opinión es finalmente probable, incluso la menor también es probable. Entonces, ¿qué significa? Avendaño dice, ok, yo estoy en desacuerdo con ese tipo de opiniones morales que han ocasionado, digamos, leyes que avalen el trabajo de los indígenas en las minas. Ok, yo estoy en desacuerdo con eso, pero considero que esa es una opinión probable, y en la medida en que es una opinión no alcanza la certeza. De otra manera, por otro lado, mi opinión también es probable, y tampoco va a alcanzar la certeza. Entonces, en ese sentido, yo no puedo tampoco no reconocer otra opinión que sea probable, y también por ende tengo que reconocer entonces la autoridad que emite leyes en función de esa opinión, ¿sí? Esto es básicamente lo que está sosteniendo Diego Avendaño. Y como dato curioso, tengo acá una cita del Tesaurus Indicus, el título 1, en el número 144, que dice lo siguiente: la hoja de coca puede venderse, pues es algo indiferente y tradicional. De hecho, se expone a la venta en tabernas públicas. La venta es lícita muy a menudo, pues ellos frecuentemente usan la coca como medicinal. Pero no siempre. En relación al tributo que se prevé, se invertirá en el culto a sus dioses, ¿no? De este modo, por ejemplo, y siguiendo la característica casuística del probabilismo, ¿no? Acuérdense que hay que considerar lo siguiente, ¿no? El probabilismo lo que ocasiona es el casuismo, que es el adecuar los preceptos, tanto morales como jurídicos, a las situaciones en concreto. Ahora tenemos esa idea de las normas como algo que regulan universalmente, abstractamente, situaciones generales. Sin embargo, en el virreinato más bien sucedía lo contrario, ¿no? Las normas se hacían, o las leyes se hacían para regular situaciones en concreto, ¿no? Toda situación acá en el Nuevo Mundo es una situación totalmente sui generis para lo que era el pensamiento europeo universalista en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, y siguiendo la característica casuística del probabilismo de Avendaño, la hoja de coca podría prohibirse por ley debido al uso religioso que se hace de esta
pero existe el siguiente problema. Tiene un uso bueno, el cual es el medicinal, y además ello generaría mucha discordia, por lo tanto es lícito seguir la opinión jurídica de no prohibirla, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces? Claro, se usa la hoja de coca con fines religiosos, eso es cierto, y obviamente a los pensadores de ese momento, a las autoridades de ese momento no les gustaba eso porque tenían, digamos, esta pretensión de evangelizar a todos los indígenas, entonces por ese lado podría prohibirse, pero también hay un lado que es medicinal, un uso medicinal de la hoja de coca. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que, bueno, no solamente se hace por cuestiones religiosas, sino por cuestiones medicinales. Pero si se hace por cuestiones medicinales, entonces hay un lado práctico, un lado funcional de la hoja de coca. No habría entonces por qué ser prohibida, ¿no? Hay que seguir, entonces, ¿se prohíbe o no se prohíbe? ¿Cuál de las dos opiniones tenemos que seguir? Bueno, hay que seguir la opinión, cualquiera de las dos opiniones, que sea, con tal de que sean opiniones que se puedan probar. No necesariamente tiene que seguirse la opinión de más probabilidad. Eso es lo que mencionaría José Avendaño. Entonces, de este modo, para Diego Avendaño, ¿no? De este modo, para el autor sevillano, como todo autor en la línea moral probabilista, hay una reconducción al campo de la contingencia, no al campo de la praxis. Reconduce la moral al campo de la praxis, igual que otros autores probabilistas, y saca la moral del conocimiento teórico. Recordamos que el conocimiento teórico es este conocimiento de principios inamovibles, ¿no? Lo saca del conocimiento teórico y lo reconduce al lado de la praxis, ¿no? Al lado de la contingencia. Entonces, de esta manera se entiende también cómo a partir de introducir un pensamiento, un sistema probabilista, se puede, digamos, convivir con las leyes indianas, que hay que considerar que eran un chocar, ¿no? De las leyes españolas que vienen de la lex romana, y las cuestiones constitucionarias acá en el Nuevo Mundo, ¿no? Entonces, tenemos ese punto también. Hay que considerar que la moral originalmente ha estado ligada a la praxis, ¿no? Como lo había mencionado anteriormente, y bueno, en la ética aristotélica, por ejemplo, eso también lo he mencionado, el conocimiento teórico es sobre lo necesario, sobre lo que no puede ser de otra manera, o sobre lo que no puede ser de otro modo, pero en el campo de la moral las disquisiciones no son sobre cuestiones necesarias, sobre cuestiones que puedan ser de otro modo, sino se da sobre la contingencia, ¿no? Y solamente para poder considerar esto, para poder, digamos, recordar esto, hay que recordar que el término medio aristotélico no es, digamos, un término matemático absoluto, ¿no? Sino que es un término que siempre va a estar en función de la situación, ¿no? Entonces, esto da a entender que está relacionado con la contingencia, pero esto ha cambiado, o bueno, cambió durante el medioevo, como yo lo mencioné hace un momento. Sin embargo, los autores probabilistas lo que están haciendo es devolvernos, ¿no? Devolver la moral al ámbito de la contingencia. Y por último, tengo entonces propiamente a Lope del Rodo. De hecho, no es su verdadero nombre Lope del Rodo, su verdadero nombre es Pedro Vallejo, es un pensador del siglo XVIII, el virreinato peruano, ¿no? Su seudónimo más bien es Lope del Rodo, ¿no? Entonces, este autor es propiamente peruano, ¿no? A diferencia de Avendaño, que es el autor anterior que yo he mencionado, y pues y por eso se lo estoy considerando también, porque es propiamente peruano y tiene un sistema moral que más bien, o una teoría moral que más bien ataca a la de Avendaño, ¿no? ¿Por qué lo ataca? Bueno, Lope del Rodo no es probabilista, es probabiliorista, ¿sí? Esa palabra probabiliorista, probabiliorismo, ¿de dónde viene? Bueno, viene de la palabra latín probabilior, ¿no? ¿Qué significa probabilior? Pues significa más probable, ¿no? Entonces, ¿qué es el probabiliorismo? Bueno, es un término que designa que hay que sostener las opiniones, no las que sean menos probables o más probables, sino que hay que sostener la opinión que sea más probable, o mejor dicho, hay que sostener las opiniones que convengan a la libertad siempre y cuando sean las más probables. Entonces, un probabiliorista no va a considerar todas las opiniones morales como equitativas, ¿no? Como si lo haría un probabilista, ¿no? No todas pueden ser, digamos, equiparadas, sino que considera que es moralmente correcto seguir aquella que tenga mayor justificación, aunque nunca se llegue a la certeza. Hay que considerar que es una opinión, nunca vamos a tener certeza, ¿no? La certeza es sobre lo necesario y las opiniones, tanto como la moral, es sobre lo contingente, ¿sí? Entonces, bueno, con el probabilismo
dice Rodo, y esto también, bueno, es, digamos, una reinterpretación del texto La idea sucinta del probabilismo de Lope del Rodo, en 1774, se pierde, ¿no? Esa es una interpretación que he estado chequeando también de Bayón, se pierde esa simetría del sujeto con la verdad del mundo, ¿no? Lo que dicen los probabilioristas es, hay una verdad, ¿no? Entonces hay que acercar la moral a esta verdad. ¿Y por qué hay que acercarla, no? Porque entonces, si no estamos rompiendo, ¿no? Con este alcance de los primeros principios o de la ley natural, por ejemplo, ¿no? Que emana la ley divina, de la ley eterna en Dios, pero el probabilismo entonces lo que está haciendo es más bien alejar, ¿no? Se puede perder la simetría del sujeto con la verdad del mundo, que para un probabilista sería objetivamente conseguible por el entendimiento, ¿no? Y como consecuencia se genera la distinción entre la esfera del entendimiento y la esfera de la moral. Entonces, ¿qué es lo que sigue mencionando Lope del Rodo? Bueno, el probabilista sí siempre quiere ¿cómo decirlo? Esta objetividad, ¿no? En cambio, el probabilista dice, no, no es objetivo, ¿no? La moral no es objetiva, ¿no? La moral, cuyas consecuencias son jurídicas, son también teológicas, no es objetiva, ¿no? Es, tiene otro contexto, ¿no? Corresponde a la contingencia. Entonces, dice lo siguiente: de acuerdo con el probabilista peruano, y citando las palabras de Fray Antonio de Córdoba, se debe seguir lo más probable, ¿no? Se debe seguir lo más seguro si ambas opiniones son opuestas. Entonces se debe considerar la distinción probabilista de la ley eterna en ley directa y ley reflexa, ¿no? Tenemos esta noción de ley eterna, es una noción, digamos, medieval, la ley eterna que se le presenta al hombre, al ser humano, a través de la ley natural, y el ser humano lo puede conocer por la razón o por el alma racional, ¿no? Todos los seres humanos son animales racionales, y pues pueden conocer esta ley a través de la razón. Sin embargo, el probabilista, y esto es, digamos, tanto en el probabilismo como Lope del Rodo, desde su posición también está analizando esto, considera dos tipos de leyes eternas o leyes eterna natural, que son la ley directa y la ley reflexa, ¿sí? Mientras que la existencia de la ley eterna en su acción de hacer partícipe al hombre de esta por parte de la ley natural, aquello se le conoce como ley directa, ¿no? La ley directa o la ley eterna directa es, digamos, la ley que le viene al hombre, ¿no? La ley desde Dios que le viene al hombre, y el hombre participando de esa ley, ¿no? O sea, cumpliendo con los preceptos de esa ley, ¿no? Hay que acordarnos, por ejemplo, del precepto tomista, ¿no? De hacer el bien y, bueno, no hacer el mal. Pero por otro lado tenemos la ley reflexa, ¿no? ¿Qué es la ley reflexa? Bueno, la ley reflexa alude a una manera lícita de reaccionar hacia la primera ley si ésta dejase de cumplirse por algún motivo, ¿no? Como consecuencia se avalaría el actuar de quien ha quebrantado la primera ley. Esto es lo que dice Lope del Rodo. Bueno, tenemos dos leyes, bueno, dos, digamos, entendimientos de ese tipo de ley, ¿no? La directa y la reflexa. La directa es cuando se está cumpliendo, ¿no? Por decirlo con otras palabras, y la reflexa más bien es cuando no se está cumpliendo esta ley, ¿no? Cuando no se está, digamos, cumpliendo, ¿no? Se puede acatar y no se puede cumplir. No solo la ley reflexa tiene una crítica, sino que Lope del Rodo menciona que nadie obra contra su propio juicio, por lo tanto es lícito seguir la opinión benigna menos probable, ¿no? Entonces, si tenemos dos opiniones y tenemos una opinión que es más probable y otra que es menos probable, entonces sería más lícito, de acuerdo con Lope del Rodo, considerar seguir la opinión que es la más probable moralmente hablando, no, o sea, la más argumentada. El problema digamos, la distinción de la ley, entre la ley directa y la ley reflexa, viene en lo siguiente, ¿no? Entonces, eso significa que, hablando, digamos, en términos teológicos, Dios, hablando en términos, digamos, sociales, las autoridades, o moralmente hablando, si lo queremos ver de esa manera, la ley ordena a no hacer una cosa, o sea, prohíbe un tipo de acto, pero por otro lado, o sea, directamente, pero reflexamente, más bien permite ese tipo de actos, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencia tiene el uso de la moral probabilista, de acuerdo con Lope del Rodo? Bueno, pues esto genera un laxismo moral. Laxismo, por si acaso, es un término que alude a seguir una opinión que favorezca a la libertad, ¿sí? Entonces, es decir, se actúa de acuerdo con opiniones morales que han preferido la libertad de la voluntad antes que la adecuación del entendimiento a la verdad. Es decir, una moral al gusto, lo más útil, o la que dé más libertad, ¿no? En lugar de lo que sea más verdadero, ¿no? Entonces, el probabilista, como Lope del Rodo lo es, pues está todavía considerando que hay una
relación, ¿no?, muy cercana entre la moral y el entendimiento que está ligado a cuestión, o que, bueno, aprende cosas, principios que son absolutos, ¿no? El probabilista, por otro lado, no. Entonces, esto es lo que está criticando Lope del Rodo a los probabilistas. Por tanto, y siguiendo a Lope del Rodo en su crítica, sería también lícito dejarlo más probable por lo que más guste o plazca, ¿no? Entonces, si tú me estás diciendo que vas a seguir la opinión que es menos probable, entonces lo que estás haciendo es seguir no solamente lo que avale más la libertad, sino también lo que te guste o lo que te plazca, ¿no? No lo verdaderamente moral, sino lo más placentero, ¿no? Como consecuencia, los probabilistas, sobre todo los reflexistas, ¿no?, los que tienen la predilección por la ley reflexa, generan una incongruencia al hacer que lo legítimo se vuelva, lo ilegítimo se vuelva legítimo. Entonces, y menciona lo siguiente, ¿no? Si con una ley Dios manda a no matar y mentir, con la otra manda a mentir y matar al que ignore la prohibición. O sea, yo no conozco la ley, yo no conozco, digamos, esta ley moral, entonces yo estoy avalado a mentir y a matar, y no sería necesariamente una falta, no sería un pecado, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la paradoja a la que se va a referir Lope del Rodo en toda su obra de la idea sucinta del probabilismo. Y bueno, por último, es un punto importante, ¿no? Esta paradoja se ilustra con el ejemplo de una persona que fue persuadida por su confesor para que restituya una cantidad de dinero, pero en el camino encuentra un libro de teología moral, en donde encuentra su caso, ¿no?, su caso en concreto, y descubre que no tiene una obligación moral de restituir el dinero, por lo que vuelve a su casa sin restituirlo, ¿no? Entonces tenemos que en este caso, ¿no?, expuesto por Lope del Rodo, no tendría necesidad moralmente hablando, bueno, mejor dicho, no estaría compelido moralmente hablando a devolver el dinero, ¿no? O sea, porque también yo puedo encontrar una opinión que sea, digamos, moralmente probable y seguirla, ¿no? Y la opinión moralmente probable puede ser la más alejada de la verdad, puede ser la más dudosa, pero López del Rodo dice, ok, pero ese es el problema con los probabilistas, ¿no?, que nos están hablando ese tipo de opiniones eh, menos probables, ¿no? Y pues esto también implicaría, a grandes rasgos, que no haya teológicamente hablando, ahora sí, un pecado formal y pecado material, ¿no?, siempre y cuando se esté siguiendo una opinión probable. Personalmente yo creo que está olvidando Lope del Rodo, como crítico del probabilismo, que se siguen cierto tipo, digamos, de condiciones, ¿no? Entonces ese tipo de condiciones, lo que hace que habían sido expuestos por Bartolomé de Medina, sí, ¿no? Tiene uno que seguir una opinión que haya sido avalada por sabias personas, pero también una opinión que haya sido mantenida por buenos argumentos, ¿no? Entonces yo creo que está, digamos, relativizando tal vez lo que es el probabilismo, ¿no? Hay que también considerar que el probabilismo no está apuntando a la verdad, es cierto, porque la moral no está ligado a un mundo, a una esfera que no es contingente, que sea totalmente absoluta, sino a una esfera absoluta. Y en ese sentido se entiende cómo este probabilismo puede ser de buena interpretación. Ok, ya estoy terminando. Se puede hacer buena interpretación sobre las leyes indianas y bueno, ok, con esto termino. Discúlpenme que me ha pasado un poco del tiempo. Gracias. Agradecemos a los ponentes de la mesa temática y ahora damos pase a alguna ronda de preguntas donde pueden participar los que están conectados aquí por Zoom, quizás hacer alguna pregunta por Facebook Live. Yo quisiera iniciar haciendo una consulta de la ponencia de Milko Pretel. Quisiera que me comentase, gracias a todo lo que ya has puesto, cómo es que le influenció la selección de los cursos de metafísica en las universidades de acá en Lima, en la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, en el desarrollo de la filosofía peruana durante el siglo XVI y XVII. No sé si puede responder mi pregunta. Sí, bueno, con respecto a este ámbito, lo que he podido indagar es que las cuestiones de índole metafísica como tal se encuentran principalmente por parte de los jesuitas en los cursos de teología propiamente. Ahí es donde se hace un examen mucho más
prolífico correspondiente al ente como tal. Digamos, eso es lo más reducido que te puedo indicar en este momento, ¿no? Ok, gracias. Nilsson quiere participar con una consulta. Sí, muy buenas tardes. Saludo a todos los ponentes. Gracias por su exposición. Y mi pregunta va para el ponente Jean-Luis Arana. La ponencia sobre José de Aguilar me pareció muy interesante, ¿no? Y Sí, pues me ayudó a dilucidar muchas cosas, ¿no? Con respecto a José de Aguilar. Tengo entendido pues que el doctor Walter Redmond también tiene dos artículos en torno también a José de Aguilar, ¿no? Propone pues que la analítica y la fenomenología están tocando ya temas que José de Aguilar había tocado en torno pues al ente y la posibilidad. Entonces, y sí, ves, el profesor Sandro Donofrio también en una ponencia, si no me equivoco, en México, habla acerca de que Aguilar ya nos introduce a un mundo intramental, a un universo mental. Pero sin embargo, me queda una duda, ¿no? Tengo entendido que Aguilar utiliza la lógica, ¿no? Inclusive, pues, Redmond, el profesor Walter Redmond, habla de una lógica modal y una lógica temporal en José de Aguilar. Entonces, mi pregunta va acerca de cómo el problema de los universales se puede resolver con la lógica. Es decir, la lógica tiene un papel dentro del problema dentro del problema de los universales, ¿no? Entonces, ¿cómo la lógica, otra pregunta, ¿no? ¿Cómo la lógica puede corresponder, ¿no? Entre la cosa mental, ¿no? Y la cosa física, o el ente mental y el ente físico. La lógica hace que tenga cierta conexión estos dos entes mentales y físicos. Y eso sería mi pregunta. Ahora, otra pregunta que también quería hacer es al último expositor, ¿no? Me pareció muy interesante y un trabajo también en la universidad nos había mandado a leer a Diego de Avedaño. Entonces, mi pregunta es acerca del probabilismo, ¿no? Si no me equivoco, pues Diego de Avedaño parte de muchas opiniones, ¿no? De las opiniones de los reyes en torno a la defensa de los indios. En ese sentido, pues, mi pregunta sería, ¿cómo es que Avedaño, ¿no? O si es que Avedaño, gracias a estas opiniones, a esta defensa de los indios, ¿no? Propone su probabilismo, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta con respecto al tema. Gracias. Muchas gracias, Nilsson, por las consultas. Hay que comenzar con la respuesta de Jean-Luis Arana, por favor. sí, ok, muchas gracias, Nilsson. Bueno, para tratar de responder tus dos preguntas, han estado bastante interesantes. Eh, Quisiera comenzar con la que formulaste en primer lugar. ¿Cuál es digamos, el papel de la lógica frente a esta cuestión de los universales? Eh, digamos que Aguilar está, ya, no se fue un poco la señal. Listo. Em, Listo. Para responder la primera pregunta, el papel de la lógica, evidentemente, sí tiene un lugar frente a este problema de los universales, porque se puede entender en dos sentidos este problema, en el sentido metafísico, como dije en la ponencia, y en el sentido lógico. Entonces, cuando se abarca sobre lo que es predicado, ¿no? Entonces se está entrando en el ámbito de la lógica y podría, de alguna forma, sí, indagarse un poco más sobre ese aspecto. Aguilar trata sobre la lógica como ciencia y como arte también. Sin embargo, tenemos que un poco profundizar en la traducción del libro, son 5 tomos y está inédito, entonces tenemos que seguir estudiando qué es lo que está diciendo Aguilar frente a eso. Pero de todas maneras, él se emprende, digamos, esta búsqueda también del universal en un sentido lógico. Con respecto a la segunda pregunta sobre el ente mental, digamos, y el ente físico, claro,
Esta cuestión del ente mental se está gestando en esta época. Eh, es donde se va elaborando esta noción de ente de razón. Y entonces todo este mundo intramental eh, se está descubriendo y se está estudiando. Entonces sí, claro, vendrán también problemas como, por ejemplo, cómo se relaciona pues este mental con lo físico, ¿no? Em, una primera aproximación se desprende de Tomás de Aquino, por ejemplo, incluso de Aristóteles, ¿no? El ser se dice de muchas maneras, y también la cuestión de la quiditas, ¿no? El quid quod erat esse, que digamos es la quidditad, ¿no? Que es esencia también en un sentido, ¿no? Entonces, en ese aspecto, Aguilar también explora, digamos, cómo es posible entender este mundo intramental y este mundo lógico, ¿no? Ahora, una acotación para terminar. Es cierto, Redmond también, Walter Redmond ha estudiado también un poco a Aguilar y él plantea que él sigue un poco a Duns Scoto en el sentido de entender a Dios, por ejemplo, como lo posible. Esta cuestión de posibilidad es lógicamente representable, ¿sí? En lógica modal. Entonces, pero ya lo había inaugurado Duns Scoto, ¿sí? Eso es lo que Aguilar lo sigue. Y esto tiene una tradición larga desde Avicena. Recordemos que Aristóteles, pues, tiene su metafísica, ¿no? La potencia y el acto, y Avicena amplía un poco, ¿no? En torno a la posibilidad y a la existencia, ¿no? Y Vincina, el árabe, que amplía este marco, y Tomás de Aquino lo recoge. Y de alguna forma, en la ontología de Tomás de Aquino, se tiene a la posibilidad y a la existencia como un marco mucho más amplio que simplemente la potencia y el acto. Dentro de la posibilidad, entonces, Duns Scoto recoge a lo posible como Dios, digamos, el ente sumo, y Aguilar está también, digamos, en su metafísica abordando ese tema. Entonces, digamos que eh, sí hay una posibilidad de representación lógica, según Redmond también, en torno a lo posible en Aguilar. Faltaría también investigar sobre cómo se puede elaborar esta propuesta en términos lógicos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Agradecemos la respuesta de Jean-Luis Arana. Ahora damos pase a Lizardo Silva Guevara para que dé su respuesta. ¿Aló? Por favor. Ok, muchas gracias por la pregunta. Bueno, a propósito de tu pregunta, sí, yo tengo, no sé si tengo la certeza, ¿no? Porque en el sentido, digamos, escolástico del término, ¿no? De tener, digamos, ese conocimiento absoluto, pero sí sé que a partir, digamos, o a propósito, mejor dicho, ¿no? De la defensa que hace Avendaño sobre el trabajo de los indígenas en las minas, es que se da esta, esta exposición probabilista, ¿no? O sea, él en el Tesauros Índicos mantiene muchos temas más, me falta revisar varias cosas, ¿no? Todo el Tesauros Índicos, además de estar traducido, hasta donde sé, y pues todavía supongo que se va a seguir traduciendo, así como nosotros estamos en Escolástica Coloniales traduciendo de a poco a José Aguilar, ¿no? Sobre quien ha expuesto Jean Luis Arana, pero lo que sí te puedo decir es que más bien la manera como Avendaño defiende que los indios no estén haciendo trabajo en la mina es a partir del probabilismo, ¿no? Entonces ahí es como que sale del closet del probabilismo y pues dice, ok, no se puede decir que esa sea una opinión moral y jurídica más verdadera o más probable, porque atenta, digamos, intrínsecamente, ¿no? O sea, los indígenas son seres libres, sin embargo acá, porque ustedes están, digamos, tomando estos reinos, entonces también creen que están tomando a todos sus habitantes como súbditos, y eso no es así. Entonces están atentando contra la libertad que es natural al indígena, pero también están atentando extrínsecamente, ¿no? O sea, con motivos, digamos, que son extrínsecamente improbables, ¿no? O no probables, como por ejemplo la salud que se ve mermada por el trabajo en la mina, ¿no? Entonces, yo lo que te podría responder es eso, que pues no es que necesariamente
venga de un tópico el tema del probabilismo, sino que más bien a partir de esa esfera o de esta cantera de Avendaño argumenta contra el trabajo de los indígenas. Sin embargo, acepta que hay que acatar las normas, digamos, las normas que se dan en el virreinato. Y entonces, ¿por qué hay que acatar las normas que se dan en el virreinato? Bueno, porque esas normas, digamos, son opiniones jurídicas, o mejor dicho, son consecuencias jurídicas de opiniones que no son certeras, pero que también son probables. Tal vez sean de menos probabilidad, sin embargo, si son de menos probabilidad, significa de todas maneras que hay un cierto nivel de probabilidad. Entonces, tú tienes un cierto nivel de probabilidad, entonces son, digamos, tienen un cierto nivel de argumentabilidad, o sea, son justificadas en un menor nivel que las otras, o son argumentadas o probadas en un nivel menor que las otras, pero son probadas, ¿no? Entonces, como las dos son tanto las más probadas, ¿no? Las que son más, como se diría en latín, probatur, ¿no? Que se prueban más, y las menos probatur, las menos probadas, finalmente no son, digamos, opiniones que estén relacionadas con la certeza, sino son opiniones, en ese sentido no tienen certeza, entonces cualquiera de las dos puede ser lícita. Entonces, la defensa también de acatar a la autoridad es, digamos, parte del probabilismo, ¿no? Porque la autoridad también tiene, dicta normas que son consecuencia de opiniones, y para Avendaño son esas opiniones menos probables, pero finalmente tienen un mínimo de probabilidad, y en ese sentido son lícitas. Muchas gracias. Milko Pretel quería completar dando respuesta a la pregunta de Nilsson. Sí, Nilsson, muy buenas tardes. Tuve unas contingencias, no pude escucharte realmente, después voy a poder escuchar propiamente la ponencia que diste sobre José Aguilar. Solamente atendiendo a tu segunda pregunta, la otra para mí es un poco más complicada, junto con la tercera que realmente se aparta totalmente de lo que vengo revisando. Sí, existe exactamente una gran preocupación exactamente sobre identificar, ¿no? Establecer las relaciones. Esto lo podemos remontar en sí, tal y como lo ha mencionado ya en su momento Sandro Donofrio, a los trabajos de Antonio Rubio, donde realmente se le da cabida a las entidades mentales o los entes de razón propiamente como autosubsistentes. Digamos que ahí ya queda emplazada la puerta abierta. No se establece propiamente cuál va a ser la relación exacta de un ente mental con respecto a un ente físico. Se puede decir que ya con Aguilar sí hay una total independencia, y por lo tanto tenemos las famosas proposiciones negativas, ¿no? Pedro no es piedra. Esto en la realidad no es posible asignarle tal predicado. Sin embargo, tiene total existencia sin contradicción por el hecho de ser exclusivamente mentales. Sería bueno acá hacer una revisión mucho más necesaria también sobre lo que nos está marcando Duns Scoto en realidad, porque es Duns Scoto quien abre la puerta hacia esta forma de pensamiento de que de alguna manera los entes mentales van a constituir propiamente una representatio, una representación de los entes físicos, cosa que no existía ni en la visión de Santo Tomás, que está del doctor Angélico, que está recogiendo en realidad el tramado de Aristóteles, que había heredado a través de Averroes, en el cual la esencia de alguna manera está, a través de un acto, se está concretando dentro del acto intelectivo. Para Duns Scoto no, nos deja puerta abierta exactamente para estas nuevas formas de existencia, en la cual la representatio va a tomar una total independencia con respecto al mundo físico. Y eso, bueno, en Duns Scoto va a depender de Dios. En los modernos ya finalmente va a quedar desligada de Dios, y las ideas Descartes las tenemos subsistiendo prácticamente ya por sí mismas. Gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes de la mesa temática, una incursión en la filosofía escolástica peruana. Veo que ya no hay más preguntas, entonces estaríamos dando por culminado esta mesa, sin dejar de recordar que el día
jueves vamos a continuar con el desarrollo del evento, donde también tenemos 3 mesas temáticas interesantes en torno a la filosofía latinoamericana. No sé si es que alguno de los ponentes tenga algo más que decir. Bueno, sí, nuevamente reiterar el agradecimiento a la Sociedad Peruana de Filosofía, al profesor Rubén, gracias al gran trabajo que está haciendo de difusión, divulgación, de reflexión propiamente sobre el pensamiento. Y bueno, con respecto al ámbito que nosotros estamos trabajando en particular, que prosigan los chicos. Realmente hay mucho material por explorar, hay mucha necesidad en realidad de que este ámbito todavía nebuloso, oscuro, sea rescatado y sea vista en sus fuentes mismas y con la total dimensión que tiene, y no alejarla todavía en esa visión de que hemos sido una mera repetición. Hay muchas cosas positivas y buenas que hemos dado en contribución al mundo europeo, no vayan a pensar de que estamos reducidos. Aguilar tuvo un impacto posterior junto con Peñafiel, que ya llegué a encontrar, sí ha tenido repercusión dentro de Europa. Entonces, nos falta seguir investigando, chicos. Entonces, es una nueva puerta abierta a un nuevo ámbito. Muchas gracias. Muchas gracias, Milko Pretel, y nuevamente muchas gracias a los ponentes. Los estaremos esperando en los siguientes días del desarrollo del evento, este jueves 27 y viernes 28, donde culminaremos con una mesa magistral donde se presentará José Antonio Mazzotti.